desaparecen los poderes y las alianzas que constituyen, cohesionan y mantienen unida a la sociedad, no queda nada que pueda impedir el proceso de disolución social. La sociedad se desintegra en una selva social darwinista. Como el agua que se abre paso a través de un fracturado dique de contención, la lucha de todos contra todos que se desploma encima de la sociedad arrastra los últimos restos de las instituciones sociales en el remolino de la autodestrucción social. Ciudad Juárez, laboratorio del futuro, puede ser visto como el punto de cristalización, ahora mundialmente famoso, de este proceso integral de la guerra contra la polis. En México, como lo ha caracterizado con agudeza histórica Gustavo de la Rosa, y que conforme pasa el tiempo va secuestrando y devorando más y más pedazos del territorio, de las instituciones públicas y del Estado, liquidando en su paso a la sociedad misma en orgía insaciable de mocida y de atrocidades de guerra que harían palidecer al Marquis de Sade, dejarían pasmado a Francisco Goya y sin aliento al autor del Triunfo de la Muerte, Pieter Bruegel el Mayor. Fue el artista Roberto Rivelino en enero de 2012 quien, con su exposición Raíces, presumiblemente sin percatarse de lo que hacía, auguró continuo e insospechado para él mismo el culturicidio y la fagotización social selvática de la que sería la última ciudad en caer, la capital del país. Fue financiado por grandes capitales privados y elogiado entusiastamente por la administración política y cultural de la ciudad, con gran acompañamiento más mediático privado. Mediante la utilización de enormes cantidades de plástico moldeado en forma de raíces botánicas gigantes que trepaban, invadían edificios culturalmente emblemáticos, dijo interconectar lo que él consideraba sedes representativas de la cultura e historia del país. Basta ver las primeras fotos tomadas tras los descubrimientos de las ruinas de Palenque o Tikal para tener una idea de la relación entre raíces y el destino de la ciudad reconquistada por la selva. A la representación de la liberación de la naturaleza salvaje como lazo de la cultura se suma la violencia implícita en esas raíces plásticas como arte kitsch, transmisor explícitamente de cultura. Al igual que ocurre con la así llamada estela de luz, la relación del kitsch con la violencia y la corrupción social e individual es un tópico bien conocido entre críticos del arte. Vean a Adorno, vean a Horkheimer, vean a Kurnitsky, vean a Hermann Broch. La incapacidad de distinguir entre arte y kitsch es indicativo de una sociedad violenta y corrupta que se autofagotiza. La enfermedad civil terminal y su relación con la violencia, que hoy puede ser resumida en el primado de los intereses particulares que somete a la res pública y la liquida, fue descrita adicionalmente así por Kurnitsky. La violencia criminal empieza donde los intereses particulares se colocan por encima de la sociedad y donde las constituciones y leyes son violadas. Por ejemplo, en la generalizada corrupción de las sociedades en proceso de desintegración, donde familias, pandillas y mafias desarrollan su energía criminal. Corrupción procede de corrumpere, lo cual significa destruir, lesionar, violar. La corrupción siempre lesiona los derechos de terceros. El dinero transferido ilegalmente es extraído de los objetivos sociales o simplemente despojado a terceros. Como elemento esencial de la corrupción, el soborno se desarrolló para conseguir la sumisión a intereses ajenos por medio del dinero. La palabra latina subornare se refiere a la entrega a escondidas, conseguir algo por un camino ilegal. Cuando no sirve, entonces se recurre a la extorsión. Extorcio quiere decir arrebatar una cosa con violencia, torcer hacia afuera. La relación lingüística con tortus y tortura indica la intención. En última instancia, cualquier corrupción se funda en la eliminación y el avasallamiento del otro. Es una práctica que incluye la liquidación y la exterminación de rivales. En la medida en que la relación histórica se invierta y la sociedad sirva a la economía, en lugar de que la economía sirva a la sociedad, la política se convierte en un órgano para la realización de intereses económicos particulares, y los mismos políticos se subordinan al soborno o a tentadoras ganancias. La palabra política ya se ha convertido en sinónimo de corrupción,
Los asesinatos a rivales políticos, a empresarios resistentes a la mafia y a víctimas de secuestros muestran que la corrupción, el soborno y la extorsión siempre traen consigo el asesinato como amenaza. Cualquier tipo de corrupción carcome por dentro a la sociedad. Puede ser argumentado que el neoliberalismo es la versión académica más acabada de un tipo de Estado de derecho mafioso que somete a la sociedad y a los ciudadanos de la que se conforma al imperativo de la economía en beneficio de intereses privados, liquidando a cada ciudadana y a la sociedad misma en contubernio con los mercaderes y traficantes de almas y esperanza, y con los monopolios mediáticos patrocinando organizaciones y templos religiosos, concursos de belleza, justas y equipos deportivos, asilos para huérfanos y ancianos, teletones y otras formas de distracción y caridad que inculcan la ausencia de derechos ciudadanos y refuerzan la conciencia de servidumbre humana, de la dependencia subordinadora de un orden autoritario servil. Sirvan como botón de muestra las dictaduras electorales y constitucionales del fascismo en el Tercer Reich en Alemania y en el de Mussolini en Italia. Eran estados providencia. Había salud, educación, salario mínimo, jubilaciones, megaproyectos de obras y vacaciones. Y monopolizaron toda la economía criminal, haciendo obligatoria la obtención de permiso para delinquir. Fue una época pésima para la mafia siciliana, por ejemplo. Por eso se alió con Estados Unidos contra el fascismo. Las poblaciones de esos países gozaron de cierta seguridad callejera de un Estado policíaco, protorwelliano, omnivigilante, con ojos y orejas por doquier, siempre que los asaltos no provinieran de los delincuentes concesionados por los monopolizadores del poder del Estado. En Alemania había una izquierda nazi. El partido mismo se llamaba Partido Obrero Alemán, nacional-socialista, y su bandera era la bandera de las huelgas obreras, rojo con negro. Esos regímenes imposibilitaron y o liquidaron a la sociedad, a la ciudadanía, a la red pública, reemplazándolas por un Estado corporativista total. Eran en extremo violentos y belicosos y crearon su propio Estado de derecho fascista. No todo, hay que aclarar qué diablos quiere decir izquierda. Es muy importante empezar a definir eso. Piénsese en el Estado de Derecho nazi y sus leyes raciales eugenésicas en los campos de concentración, en el apartheid sudafricano, en las leyes Jim Crow, separados pero iguales del sur de Estados Unidos, la Fugitive Slave Law, ley de esclavos fugitivos que acusaba de robo a quien ayudase a escapar a un esclavo, a la ley Acerbo en Italia fascista, en las de Chicago con su Estado de Derecho elaborado y dictado por Al Capone, cuyos preceptos servirían de base a la Escuela de Economía de la Universidad local para configurar la doctrina económica cristalizada allí mismo por Milton Friedman y célebre mundialmente como la Escuela de Chicago. Los señores de la guerra en Afganistán y de la África subsahariana actual también tienen sus estados de derecho. Hablar de el Estado de Derecho sin más esclarece nada en absoluto. La dimensión barbarie ritornata que significativos sectores de la sociedad mexicana están consumando con tanto desenfreno pulsional y entusiasmo es equiparable a la imperante en los tiempos bárbaros de hace más de 4 milenios en Mesopotamia. Baste traer a la memoria el código del rey Hammurabi de hace 3.900 años, uno de los primeros códigos de leyes de la humanidad conocidos hasta hoy, cuyo propósito civilizatorio era domesticar la violencia del mundo bárbaro y sus prácticas arbitrarias, calificadas ya entonces de justicia salvaje. Además de un sinnúmero de leyes para regular el salario mínimo, comercio y los negocios que sometían la economía al primado de la sociedad, incluía también inicios de principio de presunción de inocencia y la ley del talión, la justicia salvaje, arbitraria, a ojo de buen cubero de los bárbaros y el irreconocimiento al principio de inocencia fueron acotados, diente por diente, no más de un diente por cada diente, después de un juicio público justo, siendo penado el juez corrupto.
La barbarización creada y surgida de la propia sociedad mexicana regresa a ella, sumadas las masacres de las decenas de miles de migrantes indocumentados. Ha llegado a tal extremo de regresión a los tiempos bárbaros México, que incluso la resurrección del Código de Hammurabi parecería ahora como un gran salto civilizatorio que podría ayudar a los mexicanos a avanzar hasta el punto donde se encontraba Babilonia en el año 1772 a.C.